escuchar, el médico, la secretaria, todos los profesionales y todos los actores dentro de lo que es la salud, deben saber escuchar al paciente, ¿no? ¿Cómo hacemos? Cuando obtenemos los datos de la historia clínica, ¿sí? Se lo agrupan en un orden lógico, por ejemplo. ¿A qué vamos con esto? Esto es un documento médico legal, ¿sí? Entonces, el orden de la información que nosotros vamos recopilando dentro de esa historia clínica tiene que ser lógico, ¿sí? Y también debe ser cronológico. Eh, es importante que, digamos, toda la información vaya acorde a las veces que se va presentando ese paciente, ¿no? Y también por ejemplo, cuando se trata de enfermedades, ver los antecedentes, las costumbres, los hábitos, ese tipo de información es importante, ¿sí? Y también colocar la causa o el motivo de la consulta de por qué el paciente acude a un profesional, ¿sí? Esta información unida al examen físico que va a realizar el profesional, lo que permite es un diagnóstico sindrómico, ¿sí? Generalmente las entrevistas tienen un orden predeterminado, pero no necesariamente debe ser así, ¿no? Lo que sí, los registros, todos los datos tienen que ser ordenados. En muchas historias clínicas, sí, dependiendo de la institución, en muchas historias clínicas lo que se realiza es colocar la fecha en que el profesional atiende al paciente y fecha y hora, ¿sí? Fecha y hora, para que ustedes se imaginen a tal punto de el orden tiene que ser cronológico y a la vez también con el tiempo, ¿no? En qué momento fue atendido el paciente. Sobre todo esta información también, fecha y hora, es para pacientes hospitalizados y los que se encuentran internados. Bien, tenemos la anamnesis. Vamos a ver qué compone la anamnesis. Los componentes, datos de filiación e identificación, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes y anamnesis sistémica. ¿Qué datos de filiación e identificación vamos a necesitar del paciente y que tiene que estar incluido sí o sí en la historia clínica? Recuerden que al momento de facturar a las obras sociales, se realiza un listado sobre la atención y todas las prácticas y consultas que se realizó en ese paciente, pero va también todos estos datos, ¿sí?, de ese paciente. A su vez, va incluido el anexo 2, ¿sí?, que también requiere este tipo de información. Entonces, sí o sí es necesario que estos datos estén actualizados, ¿sí? Tienes el nombre, apellido, grupo étnico, edad, sexo, estado civil, lugar de residencia actual, anteriores, vivienda y situación económica. Vamos a ir viendo uno por uno. Por ejemplo, nombre y apellido y documento que nos dice de quién se trata, ¿sí? ¿Quién es el paciente? Esta es la identificación única y personal. ¿Por qué? Porque el número de documento individualiza al paciente, ¿sí? Tienes, por ejemplo, también incluir lo que es en este dato de filiación, órdenes de internación, por ejemplo, ¿no?
Existen también incidencias raciales de algunas enfermedades, ahí ponemos como un ejemplo, ¿no? Que hay personas que tienen intolerancia a la lactosa, común en cierta parte, por ejemplo, de Europa del Norte, también la hipertensión arterial, ¿sí? Son distintos datos que son necesarios para ver la incidencia para algunas enfermedades en sí específicas que se pueden dar. Entonces, estos datos son importantes porque individualizan al paciente. La edad, ¿sí? La edad tiene que ser, por ejemplo, la edad real, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que hay enfermedades que se dan en diferentes edades, ¿no? Como por ejemplo las cardiopatías congénitas en los niños o la hipertensión arterial en los adultos, ¿no? En los jóvenes tenemos las enfermedades de transmisión sexual, entonces de esas enfermedades se van a determinar una cierta edad. Igual, la edad también, vamos a verlo en farmacología, por ejemplo, que es importante en la historia clínica, porque la medicación, la indicación va a ser diferente. Puede ser el mismo medicamento, por ejemplo, puede ser un antibiótico, pero puede ser un antibiótico pediátrico para niños y un antibiótico para adultos, ¿sí? Entonces, la edad es importante dentro de la historia clínica. Bien, el sexo también, por el tema de que puede haber enfermedades que dependen de esto, ¿no? Del sexo, por ejemplo, el cáncer de próstata en los hombres, ¿sí? Hay distintas enfermedades que dependen del sexo de la persona, del paciente. El estado civil también es importante porque de esta forma el profesional lo que hace es ver el medio familiar, el núcleo familiar, ¿sí? Que lo rodea al paciente, porque en muchos casos hay enfermedades que pueden ser derivadas por el ambiente familiar en el que se encuentra o la situación en la que el paciente se encuentra. Porque puede ser, por ejemplo, un paciente viudo, ¿sí? Puede estar asociado a una depresión, pueden ocasionar distintos problemas derivados de las preocupaciones propias de la persona, ¿no? Entonces es importante saber el estado civil, qué núcleo familiar tiene, si tiene hijos, ¿sí? Esto es importante, ¿no? Porque así como la OMS determina que salud es no solamente lo físico, sino también el estado emocional, mental y social de la persona, necesitamos estos datos incorporar en la historia clínica. Los lugares de residencia tienen que ser actuales y anteriores. Esto es importante porque todo depende de la zona en que se encuentre el paciente. Puede haber una tendencia también, como mencionábamos anteriormente, pero en este caso, una tendencia a una enfermedad regional, zonal, barrial, ¿sí? Entonces, los lugares de residencias es importante por esto. Ahí tenemos ejemplo, el Chagas, por ejemplo, se da en Santiago del Estero, en Chaco, en Corrientes, ¿sí? También en el norte argentino tenemos como ejemplo que en épocas de verano se da, puede darse el cólera, perdón, el cólera o también el dengue, ¿sí? Todo depende de la zona. Entonces, el lugar de residencia del paciente es importante. Aparte,
con esta información también ayudamos a que las instituciones como los ministerios logren realizar estudios estadísticas para analizar el estado de salud de la población, de la sociedad. Entonces, con estos datos lo que pueden hacer es emplear lo que sería la prevención, ¿no? Por eso vamos con lo que es también la vivienda. La vivienda hay que saber qué estado tiene esa vivienda, ¿no? Porque si tienen luz eléctrica, si tienen cloacas, todo esto va acompañado con el lugar de residencia, la ubicación, la vivienda y la situación socioeconómica hace de que al paciente pueda afectar de alguna manera u otra todo su estado de salud, ¿no? Entonces, si nos basamos en la definición de la OMS en cuanto a salud, vamos a incorporar la situación económica, la vivienda, la forma en que el paciente vive, ¿sí? Porque si se descubre un cierto tipo de enfermedades, es necesario tener estos datos, ¿no? Tener estos datos. Bueno, en cuanto a la situación, digamos, socioeconómica, nosotros, si trabajamos en un hospital, por ejemplo, ya podemos entender que la persona económicamente no tiene la posibilidad de acceder a una obra social para realizar una consulta a modo privado, ¿sí? Entonces ahí nos va marcando lo que sería su situación socioeconómica. Pero es importante tener en cuenta esto. Hay pacientes que se esmeran para poder pagar de manera privada a un profesional, ¿sí? Y si nosotros no tenemos ese dato, vamos a incurrir en un error, porque el profesional, tanto el profesional como todo el personal de salud, tenemos la obligación de velar por la salud de ese paciente, encontrarle una solución, ¿sí? Pero también lo importante es ver la parte económica, que el tratamiento, que la atención sea lo más accesible posible para ese paciente. Entonces, es importante analizar y ver la situación de ese paciente. Bien, tenemos numerosas profesiones, ¿sí?, que pueden generar enfermedades. Por ejemplo, alguna zoonosis en veterinarios o alguna patología respiratoria en obreros de construcción. Esto también es necesario saberlo. ¿Qué actividad desarrolla ese paciente? ¿Sí? Porque muchas veces su salud se ve comprometida con relación a la tarea, a la actividad que desempeña o bien o a algún deporte, ¿no? Ponen en riesgo la vida del paciente. Entonces es bueno tener en cuenta, incorporarlo en la historia clínica, porque hay que analizar la situación también laboral o bien la actividad profesional, o si realiza algún deporte ese paciente, para ver de qué manera esa enfermedad o esa consulta por el problema que va el paciente a un profesional puede afectar, ¿no? Entonces es bueno tener en cuenta esto. Motivo de la consulta. Generalmente, este tipo de consultas son datos que el profesional es quien los incorpora.
¿sí? En el momento en que es atendido por el profesional. Pero nosotros tenemos que registrar en la historia clínica, ¿sí? Le tenemos que consultar, preguntar al paciente cuál es la causa, cuál es el motivo, eh, por qué regresa el paciente, porque puede ser paciente nuevo o puede ser un paciente que viene a consultar al profesional ya con tratamiento indicado, ¿sí? Entonces,